Muy buenas noches. Lo que haremos en este video será continuar con el desarrollo de la aplicación Mis Contactos. Lo que hemos hecho es agregar varias funcionalidades, las cuales iremos revisando a lo largo del video. Lo primero será en el botón Agregar. Se nos abre el formulario para registrarnos y lo que vemos es que hemos añadido dos campos, latitud y longitud. Bueno. Intentamos hacer esto utilizando los Google Maps para la localización. Existe un problema tal vez en el método que se siguió para desarrollar esto, por lo que vemos que el mapa no se muestra. Sin embargo, sí es posible capturar las coordenadas. Al dar un clic en alguna parte de la pantalla, podemos capturar las coordenadas. Como vemos aquí, tenemos latitud y longitud. Y bueno, tenemos aquí cargadas. A continuación vamos a ingresar un nombre, el teléfono, y la página web. Listo. Le damos en devolver y lo tenemos ingresado. Ahora vamos a ver que antes no listábamos desde la base de datos los contactos ingresados. Ahora ya lo hacemos. Como vemos aquí, el último contacto que ingresamos lo tenemos en la parte última. Bueno, y otra funcionalidad agregada es la de exportar. Al dar clic aquí tenemos esta activity. Le damos en exportar contactos y vamos a haber creado un archivo en la tarjeta SD. Podemos comprobar que este archivo se creó dándole clic en ver contactos. Podemos ver que en la parte inferior se nos carga todo el contenido de este archivo. Como podemos ver aquí. Listo. Eso sería todo lo que vamos a hacer ahora. Les voy a pasar a explicar en código lo que hemos hecho para las diferentes funcionalidades. A ver. Para agregar los campos, lo primero que hicimos es en la clase persona agregar estos dos campos, que son latitud y longitud. De igual manera los hemos agregado en el constructor y en los respectivos getters y setters. Una vez con esto ya podemos continuar con el desarrollo. En la main activity, bueno, para esto no habíamos hecho nada, lo único que podemos hacer es poner el botón exportar aquí para lo que vamos a hacer después de la exportación. A ver, entonces vamos a continuar con lo que es el adding. Para poder agregar, lo que vamos a hacer es definir dos edit texts para la latitud y para la longitud. Y también el botón que nos permitirá llamar al mapa. Entonces, lo que debemos hacer es agregar un activity mapa. Eso lo pueden hacer dando clic derecho en su proyecto y poniendo que van a agregar una nueva actividad. Entonces yo tengo esta activity, que es el mapa XML, y lo único que contiene es el fragment del mapa. Listo, tenemos este fragmento, se va a llamar map y es de esta clase, support map fragment. Listo. Una vez que tenemos esto, entonces en la clase mapa en Java vamos a tener algunas cosas. Lo primero a definir es que
esta clase mapa extiende de un Android Support versión 4 app Fragment Activity. Entonces con esto queremos decir que va a ser una actividad que despliega un fragmento, en este caso el mapa de Google, que lo declaramos aquí de tipo Google Map. Tenemos los datos de latitud y longitud. Bueno, en el onCreate lo que vamos a hacer es definir el mapa de esta manera, encontrándole el fragmento by como tenemos aquí, y recuperando el mapa. Le vamos a agregar un onMapClickListener para que nos capture el evento de dar clic en un punto del mapa. Al dar clic, lo que vamos a hacer es, a la latitud le vamos a poner el punto tomando la latitud y en longitud el punto tomando la longitud. Este point es el parámetro que se le pasa a este procedimiento por defecto. Entonces, una vez que tenemos esto, lo único que vamos a hacer es crear un diálogo, un alert dialog, que nos muestre la latitud y la longitud recuperadas. Y al momento de dar a aceptar, nos permite devolver esto a la pantalla desde la cual se llamó, que en nuestro caso sería la de agregación. Entonces, para devolver, lo que hacemos es agregar estos extras en un intent, que sería la latitud y la longitud, y le ponemos setResult OK al intent y le damos finish para que se cierre esta activity. Eso es todo lo que hacemos en cuanto al mapa. Entonces volvemos a la clase adding y lo que vamos a hacer es agregar estos campos en lo que ya teníamos antes, latitud y longitud. Definimos tanto los textos como el botón y le vamos a agregar un onClickListener al botón. Al momento que se dé clic, nos va a abrir la actividad del mapa, que si nos dirigimos a ella, la tenemos aquí, Start Activity for Result. Esto quiere decir que la actividad nos va a devolver un resultado, nos va a devolver valores. En este caso va a ser la latitud y la longitud, y le damos un código cualquiera para que nosotros podamos reconocerla. Entonces, tenemos el método que tenemos que hacerle un override, tenemos el método onActivityResult, y lo que se hace en este es comparar si el código que tenemos en el resultado es el mismo del que teníamos acá en el que habíamos enviado, y si el resultado es OK, entonces lo que vamos a hacer es que en los textos de longitud y de latitud se van a setear los extras que habíamos enviado. Esto lo hacemos con el data.getStringExtra. Data hace referencia al intent desde el cual llamamos. Listo, entonces ahora ya tenemos estos datos cargados en el adding, y lo único que nos preocuparía entonces es este método devolver, que lo que hará es devolver los datos del adding a lo que es la main activity. Como vemos, aquí ya está agregado la latitud y la longitud. Igualmente le damos finish luego de haber devuelto esto. Entonces ahora iremos al main activity para mostrarles qué es lo que hemos hecho. Bueno, aquí están los métodos que teníamos anteriormente. Lo que a nosotros nos interesa es la parte de la base de datos. Listo. ¿Cómo sabemos? Aquí vamos a recibir el código de resultado de la actividad anterior. Y vamos a tener entonces la información de tanto el nombre como el teléfono, la página, la latitud y la longitud que hayamos ingresado. Lo que hacemos ahora es declarar un objeto del tipo MyContactsSQLite OpenHelper, que es el que nos permite manipular la base de datos.
Y lo que le vamos a hacer ahora que hemos agregado estos nuevos campos es decir que vamos a llamar a la versión 2 de la base de datos. ¿Pero por qué vamos a hacer esto? Pues bueno, es porque modificamos la sentencia SQL que genera la base de datos. Esto ya les voy a mostrar enseguida, pero deben recordar aquí cambiar la versión de la base de datos. Si tenían 1, la vamos a poner 2 ahora. Listo. Recuperamos la base de datos y lo que hacemos es insertar dentro de la tabla de contactos los mismos registros que teníamos, pero ahora le agregamos la longitud y la latitud. Y listo. Eso es lo que se haría en cuanto a la agregación. A ver, entonces les voy a mostrar. En el My Contacts Open Helper, previamente teníamos nosotros Create Table Contacts, teníamos Name, TXT, Tel TXT y Path TXT, que sería el tipo. Ahora le vamos a agregar latitud y longitud, igualmente de tipo text. Y listo, esto sería lo que nos permite agregar los nuevos campos. Vamos a crear otra sentencia SQL que se va a llamar SQL consulta y nos va a hacer un select asterisco from contacts. Esto lo vamos a utilizar para poder listar los contactos que tenemos en la actividad listing. Bueno, una vez que tenemos esto, bueno, me parece que ahora podemos continuar para mostrarles lo que vamos a hacer en el listing. Abrimos la clase listing que ya teníamos y la única parte que hemos cambiado es esta de aquí. Lo que vamos a definir es un método, una función que nos va a devolver una lista de personas. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer referencia a la base de datos, igualmente a la versión 2 de la base de datos, a declarar una lista de personas y vamos a hacer una consulta mediante un cursor. Vamos a decir que este cursor fila va a ser un raw query y le mandamos aquí la consulta. Select name, tel, path, latitud, longitud from contactos. Listo, acá no le mandamos ningún parámetro porque no lo hemos utilizado. Vamos a irnos al primer registro de este cursor para asegurarnos que se hayan devuelto resultados. Y vamos a decir que si es que no nos encontramos en el último, vamos a tener una nueva persona que va a hacer referencia a este método cursor to persona, en donde convierte el resultado del cursor en una persona, como podemos ver aquí, haciendo cursor.getString y tomando los valores en el orden de los campos que hayan sido llamados. Listo. Ahora volvemos acá y agregamos a la lista personas esta nueva persona y nos movemos al siguiente. De esta manera tenemos ya lista una lista de personas que vamos a cargar ahora en este adaptador. Como recuerdan, para poder hacer el adaptador de la lista necesitábamos mandarle nuestra clase definida que se llamaba adaptador lista contactos, que se mandaba como parámetros esta activity desde donde se está llamando y la consulta, que en este caso este método de aquí nos va a devolver la lista de personas. Entonces con esto ya se podría construir el list view que tenemos aquí, list igual a getListView, y bueno, lo demás queda tal cual como estaba. Ahora ya se están mostrando todos los contactos que tenemos en la base de datos. Bueno, ahora que ya tenemos los contactos con todos los datos en la base y que ya podemos listar estos contactos para asegurarnos de que se hayan guardado, lo que vamos a hacer es poder exportarlos a un archivo CSV. Bueno,
Lo primero que hicimos para eso fue crear una nueva actividad, que como podemos ver, en nuestro caso se llama Activity Exportar. Lo que le pusimos aquí fue simplemente dos botones, uno para exportar y otro para ver los contactos. Y en la parte de abajo pusimos un view que nos permitirá ver el texto que está en este archivo de contactos. Listo. Una vez hecho esto, debemos agregar un permiso en el manifest. Este permiso nos va a permitir escribir dentro de la tarjeta SD. Nos va a dar permiso para poder realizar escritura. Es este de aquí, Uses Permission Android Name. El nombre sería Android Permission Write External Storage. Esto nos permite escribir en la tarjeta SD. Entonces, ahora vamos a la actividad de exportar al archivo Java. Vamos a definir los dos botones que teníamos en el XML y también el área de texto. Los vamos a definir aquí con sus respectivos componentes y procedemos a agregar los onClick Listener correspondientes. En el caso de que sea el botón exportar, vamos a llamar al método exportar, y en el caso que sea ver, vamos a mandar al método leer. Entonces, iniciemos con el método exportar. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que la tarjeta SD esté disponible y que tenga acceso a escritura. Esto lo hacemos a través de esto que se llama environment.getExternalStorageState. Esto nos devuelve el estado del almacenamiento externo. Entonces, si decimos que este estado está igual a environment.mediaMounted, significa que está montado, y entonces vamos a decir que está disponible y diremos que tiene acceso a escritura. Entonces, si es que no está montada, preguntaremos si está montada solamente para leerla, que de igual manera no nos serviría, porque estaría el uno en verdadero y el otro en falso. Y por último, ambas estarían en falso. Entonces, ahora preguntamos, si la SD está disponible y tiene acceso a escritura, lo que vamos a hacer es declarar un archivo de la ruta. Esto lo hacemos a través de environment.getExternalStorageDirectory, y esto nos da el directorio de la tarjeta de almacenamiento externo. Ahora vamos a crear otro archivo que va a ser un nuevo archivo con esta ruta. Obtenemos la ruta absoluta y le mandamos el nombre del archivo que será creado en esa ruta. Vamos a comprobar si este archivo ya existe, lo borramos, porque cada vez que exportemos vamos a exportar todos los contactos que tengamos agregados en la base y luego lo volvemos a crear para que esté nuevito. Ya, ahora vamos a definir un Output Stream Writer para que nos permita escribir en este archivo. New Output Stream Writer y un New File Output Stream que nos permitirá escribir en el archivo F que habíamos definido anteriormente. Lo único que hacemos ahora es en esta variable, en el output stream, escribir lo que deseamos, separado por comas. Vamos a declarar una lista de tipo persona a la cual le vamos a hacer la consulta. Esta consulta va a ser la misma que vimos en la actividad anterior. Nos permitirá extraer de la base de datos todos los contactos. Una vez que tenemos todos los contactos, vamos recorriendo uno por uno y vamos a escribir dentro del archivo todo. El nombre, una coma, el apellido, una coma, la página, una coma, latitud, coma y longitud, coma. Y al último cerramos. Esto es muy importante, que cerremos el output stream para que el archivo esté construido de una manera correcta. Bueno, con esto ya debemos tener la forma en la que se escribe en el archivo. Ahora, si damos clic en ver contactos, lo que hacíamos era venir al método leer. Este método lo que hace primeramente, borrar lo que ya estaba escrito en el campo de texto, y hacemos más o menos lo mismo. Obtenemos en un archivo la ruta de
mediante environment.getExternalStorageDirectory, y luego lo que hacemos es crear este archivo mis contactos CSV, que como ya existe no se va a crear. Vamos a definir un file input stream de ese archivo que definimos anteriormente y un buffer reader de este file input stream. De esta manera nosotros tenemos un buffer de lo que se va a leer en el archivo. Entonces decimos que mientras este buffer esté listo, es decir, que tenga más datos, lo que vamos a hacer es en esta variable texto almacenar momentáneamente una línea de lo que hemos leído. Y le vamos a agregar al área de contactos y le vamos a dar un salto de línea. Al final de terminar esta tarea, mientras haya más registros, luego de eso simplemente cerramos y listo. Como podemos ver, aquí está la consulta. Hacemos referencia a la base de datos, obtenemos la base de datos, una lista de personas, y mediante un cursor de b.rawQuery, cabe destacar que no siempre puede ser rawQuery, uno puede hacerlo esto con otros métodos, obtenemos esta consulta de aquí de la base de datos y obtenemos todos los registros que los vamos a ir guardando en la lista de personas.